En el video de hoy vamos a hablar del análisis FODA, un análisis que es crítico para poder comenzar a desarrollar estrategias. Lo vamos a ver de una manera básica, pero aún así te voy a dar aquellos aspectos clave que al desarrollar la metodología vas a poder obtener información de alto valor para que puedas desarrollar toda tu planeación. Sin más, vamos a comenzar. El crédito del análisis FODA es para Albert Humphrey, quien fue un ingeniero químico de la Universidad de Illinois y que tenía una maestría en Administración de Empresas por Harvard. Desde el punto de vista de la terminología, aparte de análisis FODA, también se le conoce como análisis DAFO. La forma de llamarlo en inglés sería análisis SWOT, porque significa FODA, pues es un acrónimo, ya que cada una de las letras que conforman la palabra es el inicio de otra palabra en sí misma. Tiene que ver con fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Lo que se quiso identificar es qué era aquello que era muy positivo dentro de la organización y qué era aquello que era muy negativo y que en ambos casos nos podía ayudar a que la organización saliera adelante o en caso contrario que la organización no pudiera lograr sus objetivos. Es por ello que llegó a la conclusión de que con estos 4 elementos se podría obtener una fotografía muy completa de cualquier empresa. Esto implica que siempre que vayas a hacer un análisis para la planeación estratégica, tienes que ver cuáles son las fortalezas que hay en tu empresa, qué oportunidades son las que tiene, cuáles son aquellas debilidades dentro de tus procesos internos y cuáles son las amenazas que tú ves. Ahora, este enfoque de positivo y negativo no ayudaba mucho o provocaba un poco de problemas al momento de hacer el análisis. Es por ello que se hizo un acomodo haciendo un cambio sencillo. Fortalezas y debilidades se manejó como el análisis interno. Esto significa que en tu empresa solamente te vas a enfocar en analizar qué es aquello para lo que eres muy bueno y qué es aquello en lo que todavía necesitas mejorar. Esta es la parte interna, exclusivamente lo que está dentro de los muros de la organización. Oportunidades y amenazas se clasifican como externo. En este caso significa que todo aquello que veas que está dentro de los muros de tu empresa hacia afuera tiene que caer en estas dos categorías. ¿Cuáles son aquellas oportunidades que te da el mercado, que te da un lugar o la región donde está tu empresa? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son las amenazas que tengan que ver con cuestiones macroeconómicas, cuestiones políticas, inclusive el clima donde está tu organización? Como parte fundamental para hacer este análisis es que no revuelvas estos conceptos. Por ejemplo, yo no podría mencionar como fortaleza la situación del tipo del cambio del país, porque esto es algo externo, no es interno. Lo que sí podría ver es que si la moneda de mi país está muy fuerte en relación, por ejemplo, con el dólar de Estados Unidos, yo podría ver como una oportunidad si yo me dedico a la importación de la misma manera, no podría clasificar como debilidad tener un gobierno que no esté dando los resultados esperados. Porque un gobierno es de los muros de mi empresa hacia afuera, entonces eso es más bien una amenaza. Tengo que tener muy claro en qué categoría voy a poner los elementos que analicé en mi empresa, porque de esto depende cómo voy a desarrollar mis estrategias en los siguientes pasos del proceso de planeación. Ahora, algo muy importante es que cuando hago el análisis FODA, me tengo que enfocar en el presente y en el futuro de la empresa, no en el pasado. Todos los enunciados que ya redacté en mi lluvia de ideas cuando esté haciendo el análisis FODA tienen que hablar siempre en presente o en futuro. Sobre todo lo que tiene que ver con la oportunidad y amenaza tiene que ver con el futuro y mis fortalezas y debilidades son parte del presente de la organización. Vamos directamente a ver un ejemplo, donde analizaremos la parte interna de una empresa. Como vamos a analizar primero la parte interna de la empresa, se ponen las fortalezas y debilidades. Esto que se va a mostrar a continuación es un ejemplo real de una empresa que desarrolló su plan estratégico. Aquí vas a ver algunos de los elementos que ellos anotaron como parte de sus fortalezas. Ellos decían que tenían tecnología de punta muy fuerte, una cultura laboral robusta, certificaciones a nivel nacional y un alto nivel de satisfacción al cliente. Todo esto es interno. Son cosas que la empresa tiene de forma interna para poder ofrecer hacia el exterior. Una vez que termines de anotar todas las fortalezas, siguen las debilidades. Solamente anoté 4 ejemplos, pero la intención es que tú puedas hacer una lista que sea un poco más grande. Pueden ser hasta 10 elementos, o incluso más, 15. Si el grupo de personas que están trabajando es amplio, puedes dividirla en equipos, dependiendo del tipo de puesto que tengan, que unas personas se encarguen de analizar las fortalezas, otras las debilidades, otras las oportunidades y otras más las amenazas.
Por lo general, las oportunidades y amenazas se les dejan a los altos mandos, a los directivos, a los dueños del negocio. Fortalezas y debilidades se les dejan a los puestos más operativos, puesto que una gerencia de producción, de recursos humanos, son las personas que saben cómo está la organización y qué es lo que se necesita para poder dar los resultados hacia adentro. Bueno, continuando, debilidades. En este ejemplo que mencionaba, se definió esta lista de 3 elementos: alta dependencia hacia pocos expertos, infraestructura, les hacía falta más infraestructura y falta del gobierno corporativo. El gobierno corporativo se refiere hacia adentro, un consejo de administración. Una vez que se terminó de hacer todo el análisis interno, se pasó al análisis externo. Con respecto a las amenazas, ellos vieron, por ejemplo, posible alta de $1, un aumento de precios de los insumos a nivel internacional y la entrada fuerte de competencia a su nicho de mercado. Pero dentro de las oportunidades que ellos analizaron era poder explotar el mercado de Centroamérica, poderse expandir no solo a un nivel nacional en México, sino también en Centroamérica, y un impresionante crecimiento de inversiones. En su nicho, por el tipo de negocio al que ellos pertenecen, un análisis como este no se puede llevar a la ligera. Si solamente se enfocaran en hacer un listado rápido, podría decir que en media hora ya está. Pero a continuación vamos a ver cuál es el aspecto clave que hace que este análisis realmente otorgue mucho valor agregado, si es que se hace bien. Aquí tenemos las 4 listas que se desarrollaron. Recuerda que están resumidas y tenemos cada uno de los elementos de la matriz, a la cual pertenecen fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. ¿Qué es lo que realmente necesitas para poder validar cada uno de estos elementos? Se resume en una sola palabra: datos. Cada vez que una persona establezca un elemento para cada uno de los cuadrantes, tiene que sustentarlo con datos. Si yo estoy hablando de que tengo una fortaleza tecnológica de punta, debo justificar por qué estoy diciendo que tenemos tecnología de punta. ¿Contra qué lo estoy comparando? ¿Contra qué aspecto estoy evaluando que nuestra tecnología realmente está muy avanzada? ¿Y cómo es que eso realmente se puede considerar una fortaleza? ¿Me está ayudando a ser más competitivo? ¿Está mejorando la eficiencia? ¿O solamente es porque el software que tenemos es de los más modernos y yo asumo que está funcionando bien? Si no tengo datos para sustentar cada uno de los elementos que están en la lista, el análisis se vuelve totalmente subjetivo y pierde mucha fuerza. Para un dueño de un negocio, el análisis FODA puede ser muy revelador porque le ayuda a ver en qué nivel está su empresa respecto al control de los datos que maneja. Si hago un análisis FODA y resulta que solamente hicimos una lluvia de ideas basadas en puras percepciones, en algo totalmente subjetivo, como dueño de mi negocio podría estar preocupado porque realmente lo que necesito trabajar primero es que mi negocio tenga datos confiables. Y es tan crítico el tener estos datos que con lo que vamos a ver en lo siguiente te va a quedar perfectamente claro. Una vez que tienes tu análisis externo y tu análisis interno hecho, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un cruce de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas. Y de ahí vamos a sacar las estrategias. Esta matriz que te estoy mostrando es solamente a nivel de ejemplo. Esto lo vamos a explicar mucho más detalladamente. Pues este es el análisis FODA, como te comenté al inicio. Realmente su ejecución es relativamente sencilla, pero si no tienes datos te va a servir de poco o nada. Con datos puede ser una herramienta muy poderosa para ayudarte en tu planeación estratégica. El análisis FODA es como un chequeo médico. Es importante hacerlo con periodicidad para determinar la salud de nuestra empresa y forma parte de la planeación estratégica de la empresa. Se recomienda hacerlo cada 6 o 12 meses para determinar en qué estamos fuertes y en qué podemos mejorar, qué elementos están en consecuencia con el crecimiento de la empresa y cuáles factores la están afectando para poder modificarlos o eliminarlos.